Bueno, pues después de contarles en el capítulo anterior un poco de mi vida y responder a usted no sabe quién soy yo, empiezo a contarles esta experiencia de vida. El 21 de diciembre del año 2021 recibimos en la familia una de las peores noticias que hemos recibido en toda la vida, y es el fallecimiento de mi madre. A mi madre la estaba quejando hacía 6 años un cáncer, sobrevivió a un cáncer de seno, estaba muy bien y luego el mes de noviembre del año 2021 se puso bastante mal, hubo que hospitalizarla y el diagnóstico era que el cáncer le había hecho metástasis y que ese cáncer ya le estaba atacando todo su sistema gástrico, y pues el desenlace no podía ser otro que la partida de Doña Blanquita. Una partida que nos dolió mucho a todos, pero que nos dejó también a todos muchas alegrías en cuanto a vivir la vida de una mujer que fue maravillosa para sus hijos, para sus amigos, para sus amigas, para sus nietos, para sus infinita cantidad de sobrinos que no eran sus sobrinos, sino que siendo una mujer tan acogedora, pues muchos de sus primos realmente le decían tía porque eran mucho menores que ella, pero también muchos amigos nuestros que llegaron a nuestra casa y pasaron por nuestra casa, y es una historia que algún día contaré, cómo era mi casa del hospicio, porque mi madre era una mujer así, generosa, pero murió, pero nos dejó un gran legado de vida. A sus 79 años se fue. Por supuesto, todo el dolor de la familia. Pues pasa ese año nuevo, empecé a tener unos síntomas rarísimos, porque lo primero me preguntan, ¿y usted qué sentía? No, yo no sentía nada, simplemente que el día 29 de diciembre de ese año, del año 2021, empecé a tener una deposición rara, parecía como una especie de diarrea, pero lo atribuimos a pues, las comidas de fin de año, el drama que estábamos viviendo, el dolor que teníamos en ese momento por la partida de mi madre hace 8 días, y no le paramos muchas bolas. Pero luego los días 30 y 31 hubo deposiciones, la una con moco y la otra con sangre, y ahí empezamos ya como a prender las alarmas que algo no estaba bien. Estábamos en un pueblo donde es original la familia de mi esposa, que es Chaparral, al sur del Tolima. Me fui a la clínica el 1 de enero a que la doctora que estaba de turno me hiciera un chequeo. Dana, a quien además quiero aprovechar aquí para agradecerle el buen tino que tuvo, una médico muy joven, Dana Carvajal, para diagnosticar algo raro que estaba pasando, porque cualquiera me hubiera hecho solamente un coprológico porque era un problema gástrico aparentemente, pero ella, con muy buen tino además, ordenó hacerme un hemograma, y en el hemograma apareció una baja cantidad de plaquetas. Para empezar con ese relato, el cuerpo humano debe producir más o menos 150.000 plaquetas, y la primera lectura que apareció esa noche del 1 de enero fue de 32.000 plaquetas, es decir, muy lejos del límite normal. Y pues ella, preocupada, me dijo, esto está muy raro, Fer, esta lectura vamos a volverla a hacer, esperemos te voy a dejar en observación. Yo me fui por urgencias, esperemos un rato, esperamos como unas 3 o 4 horas, hizo un segundo hemograma, reveló que había 28.000 plaquetas, es decir, que iba en descenso. Acudió entonces el médico internista, ella es médico general. El médico internista, en cuanto vio la lectura, me dijo, mire, usted no tiene nada que hacer en el hospital de un pueblo, usted tiene que irse ya para un hospital de tercer nivel y lo tiene que ver un hematólogo, porque usted lo que presenta es algo que conocemos como aplasia medular. ¿Y eso qué es? Explicado no en términos técnicos, científicos y médicos, sino básicamente que la médula ósea, que está distribuyendo su cuerpo, pero mucho más en los huesos mayores, está empezando a dejar de trabajar. En la médula se produce la sangre y es todo un proceso químico, físico y biológico de todo tipo del cuerpo humano. El cuerpo es una máquina perfecta, y resulta que había empezado a dejar de producir plaquetas, pero no solo eso, los glóbulos rojos estaban descendiendo en su nivel. Lo normal es que estén por 14 o por encima de 14 en la medición, y ya estaba yo teniendo medidas de 10, 9, y eso ya era crítico. Pero además estaban desapareciendo los leucocitos, los neutrófilos, los demás. Si mis amigos médicos que me están viendo aquí, que tengo muchos por fortuna amigos médicos, estoy cometiendo algún error, no duden en escribir ahí abajo, eso no es así, es de tal manera, y me corrigen, no hay lío, pero esto es más o menos lo que he ido viviendo. Pues bien,
Entonces, toda esa noche del primero, pues la angustia familiar, por supuesto, por ese diagnóstico, porque era un diagnóstico grave en ese momento, pero no sabíamos lo grave que venía después. Buscando una ambulancia que me transportara, los doctores decían que tenían que transportar una ambulancia, la idea era ya venirme de Chaparral a Bogotá, eso son unas 4 horas y media o 5 de tráfico, el día 2 de enero, entre el primero y el 2. No hubo, pero entonces con mi esposa decidimos que no, nos veníamos en nuestro propio vehículo y nos vinimos junto con mi hija de Chaparral a Bogotá, y en el camino y fuimos contactando la clínica que me iba a atender o que me iba a recibir, y llegamos a la clínica Los Cobos en la ciudad de Bogotá. Esa es una clínica que es conjunta entre Compensar, que es mi EPS, y la clínica del Bosque. Y hay un excelente equipo de hematólogos, que eran los que me tenían que ver y tratar y descubrir qué era. Pues muy bien, llegué a la clínica el día 2 y de inmediato ya estaban avisados, más o menos tenían sobreaviso qué era lo que tenía y los síntomas que presentaba, y la lectura de esos exámenes previos que me han hecho en Chaparral. Y pues de una vez me metieron a urgencias, pero me pusieron en la zona de observación y me aislaron. Empezaron a hacerme exámenes desde el día 2 de enero, ya estamos en el año 2022, a hacerme todos los exámenes correspondientes para ver por qué se estaba presentando la aplasia medular. Eso se puede presentar por varias cosas. Primera, por COVID. Uno de los síntomas o de los efectos del COVID es que bloquea la producción en la médula ósea y se presenta una aplasia medular, que puede ser estacionaria, permanente o definitiva. La segunda es porque se puede presentar una multivirosis e infección. Resulta que hay que hacer todos los análisis a ver si hay una serie de virus que puedan estar en un momento atacando el cuerpo, que se hayan inoculado o se hayan activado dentro del mismo organismo y estén produciendo esa aplasia medular, que es como se llama. La otra causa puede ser porque hay una enfermedad de transmisión sexual, se ha presentado, o hepatitis B, o SIDA, o cualquiera de las ETS que existen, y eso por supuesto produce, ojo, para tener mucho cuidado con eso, una aplasia medular que puede conducir hasta la muerte inclusive. Y la otra es porque se presente una leucemia. Pues bien, estuve 8 días en exámenes de todo tipo en la clínica, internado, aislado completamente porque ya no tenía casi defensas. El día 8 de enero me mandaron para la casa. Bueno, lo último que me hicieron fue que después de hacerme todos los exámenes y todo tipo de pruebas, y todo tipo de descarte, no tenía ninguna de estas cosas, había que descartar el último, que era la presentación de leucemia. Me hicieron una aspersión de la médula ósea. Eso es una muestra biológica que se toma en la parte alta de la cadera, por dentro del hueso, donde se saca una muestra de sangre y una muestra de tejido y de hueso, y se envía a un laboratorio especializado. En este caso era el laboratorio de la Clínica Valle Lili en Cali. Entonces, pues el médico me dijo, mire, ese es un diagnóstico, o esa lectura se demora alrededor de 6 a 8 días, entonces lo mejor es que pues váyase para su casa, la vamos a dar de alta, cuando tengamos el resultado y sepamos qué es, realmente pues lo volvemos a llamar a ver cuál es el tratamiento. Pues me vine a la casa el día 9, pero el día 10, en horas de la mañana, empezaron a sonar el teléfono de mi esposa y el mío. Finalmente contestamos, eran como las 7 de la mañana, y la persona que me estaba llamando nos llama y dice: yo soy la asistente del doctor Jeremy Reyes, que era el hematólogo que me había visto y que estaba siguiendo mi caso, y le estamos informando que debe venirse de inmediato era ya para la clínica, y con la disposición de estarse por lo menos un mes hospitalizado. Pues claro que entramos en angustia, mi esposa, mi hija, yo, estábamos aquí en la casa, inmediato preparamos todo y arrancamos para la clínica. Aún no sabíamos qué era, pero sí era un diagnóstico grave, lo que estaba sucediendo no era normal, y llegamos a la clínica. Allí nos esperó una de las hematólogas. De inmediato, cuando llegué a la clínica, no pasé ni siquiera por la zona de atención o de registro, sino que entré de inmediato a la zona de observación de urgencias, y bajó una hematóloga, la doctora Mónica, bajó y nos dio la noticia. Esa noticia no es fácil de recibir. La noticia era que el diagnóstico y lo que mostraba mi médula era que tenía una enfermedad que es bastante mortal, que se llama leucemia mieloide aguda, LMA en los términos médicos.
Y eso, por supuesto, era un diagnóstico que implicaba un muy fuerte tratamiento, que era con quimioterapias y radioterapia. Es un tipo de cáncer. El diagnóstico en aquel momento fue que solo había posibilidad de vida del 13%, es decir, de cada 100 casos, solo 13 sobrevivían. En ese momento, la noticia es muy fuerte. Mi esposa, sentada al lado mío en una silla en la zona de urgencias, en la parte de observación, lloraba, pero yo, por algunas cosas de esos rayos de luz que le llegan a uno, que es la iluminación del cielo, llámenlo como quieran, de Dios, del ángel de la guarda, de mi mamá que todavía está en el camino hacia el cielo, llámenlo como quieran, tomé una decisión en ese momento. Y es que si había 13% de probabilidad de que yo siguiera vivo, pues tomé la decisión que ni me estaba muriendo ni me iba a morir, pero seguía un paso difícil, y era comunicárselo a mis hijos. Mi hijo mayor vive en los Estados Unidos, mi segunda hija estaba aquí en la casa, y comunicárselo a mis hermanos. Y hacía 8 días habíamos enterrado a mi madre, o 10 o 12 días, con cáncer, y lo que les iba a contar era que yo tenía cáncer. Aclaro aquí que el cáncer de mi mamá nada tiene que ver con esta leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer que me dio a mí. Entonces llamamos primero a mis 2 hijos, a Nicolás y María José, y les comuniqué la noticia. Tengo un diagnóstico que es muy complicado, tengo leucemia mieloide aguda, eso es un cáncer de la médula ósea. El diagnóstico es un diagnóstico bastante complicado, el tratamiento va a ser muy complicado y muy largo, pero ni me estoy muriendo ni me voy a morir, y tengo muchas razones para vivir, y la principal razón son esta señora que tengo aquí al lado, que es mi esposa, su mamá, y ustedes dos, además de Emilia. Por supuesto, la noticia fue un golpe muy fuerte para ellos. El llanto, la confusión, eso es como, se lo voy a decir como en un símil, como si a usted le pegaran un golpe en la cara con un guante de hierro. Mi hijo en los Estados Unidos enloqueció, se puso a llorar, se tiraba al piso, se desesperaba porque por su condición, su trabajo y demás no podía venir. Además, él quería venirse de inmediato, pero también se lo dije en ese momento. Le dije: mire, usted aquí no se viene a hacer nada, yo voy a estar hospitalizado en una clínica, me van a estar tratando los médicos, su mamá vendrá a visitarme, su hermana también, y traerán lo que yo necesito, pijamas y comida, en fin, lo que pidan aquí los médicos, y usted se viene a estarse aquí. Realmente no contribuye en nada, aparte de apoyar a su mamá seguramente, pero apóyela desde allá. Y luego, por supuesto, llamar a mis 2 hermanos a darles la misma noticia después de que habíamos enterrado a mi madre hacía tan poquitos días. Pero nada, eso es una decisión de vida, y este es un primer mensaje que yo quiero decir. Decidir viviendo es una decisión de vida personal, con esos 3 componentes que conté en el primer capítulo, y son: hay que tener fe. Yo no sé usted en qué cree, si usted cree en Dios, en Yahvé, en Jehová, no sé en qué crea usted, pero crea. Pero esa creencia se llama fe, porque fe es creer en lo que no se ve. Tenga fe, eso es lo primero. Lo segundo, el segundo principio que desde ese momento puse en práctica, era que había que tener confianza. ¿En quién? En la ciencia médica. Los médicos, y el doctor Jeremy Reyes, el primero de ellos, saben lo que están haciendo, han estudiado muchos años. En la familia tenemos la fortuna de contar con varios médicos, y los he visto estudiar muchísimo, trasnochar, averiguar, investigar, irse a hacer cursos, sacrificar vida familiar y esposa, hijos, para aprender y para cada vez estar mejor. Los médicos no van a hacer nada que a usted lo vaya a perjudicar, porque los médicos cada día luchan por tener más conocimiento para salvar más vidas. Eso es su juramento hipocrático, salvar vidas. Si usted fracasa, su médico está fracasando, pero si usted triunfa, su médico está triunfando. Entonces la segunda es esa. La tercera es que hay que tener siempre, como decía por ahí un conferencista, actitud mental positiva. Mantenga la mente positiva. Cada que usted se enferme, cada que usted tenga una circunstancia negativa en la vida, manténgala positiva, porque lo positivo le va a ayudar a salir de todo lo demás. Tenga salud, actitud mental positiva, crea, tenga fe. Con esa combinación de cosas puede hacer. Pero lo más importante después de todas estas 3 es tener una familia que lo rodee, un círculo tan amoroso como el que yo he tenido la fortuna de tener, de mi esposa, mis hijos, mi nieta, mi nuera, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas.
mis primos cercanos y lejanos en muchos rincones, como una familia cualquiera que se va haciendo como una diáspora por el país y el mundo, la familia de mi esposa que estuvo siempre al frente, pero sobre todo una caterva de amigos de la cual hablaré un poquito más adelante porque es muy importante. Entonces llegó el momento, me subieron a una habitación en la que estuve hospitalizado por mucho tiempo y empezó mi primer tratamiento de quimioterapia. Leuki había llegado con todo, me había coqueteado y se había enamorado de mí y ya estaba conmigo. Y eso fue lo que pasó en esta primera parte. Los espero en el siguiente capítulo para contarles cómo fueron todos esos episodios, cómo se vive, cómo los viví y cómo ese poderoso ser creador, superior, como ustedes lo quieran llamar, me mandó angelitos que me cuidaron también en ese proceso en la clínica. Los espero entonces aquí en esta serie que se llama Leuki Historias de Vida. Cáncer no es igual a muerte.